Okay, hello everybody. It's nice to be with you for another class. It's time for begin and we are going to read the versicle. Remember, we are in Matthew 5:3 and we were talking about the first beatitude. It say, "Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven." Okay, well, let's see. Bueno, bienvenidos. Vamos a retomar, ¿verdad? Las clases de esta semana. Estamos trabajando con la serie de las bienaventuranzas, que en inglés las denominamos como Beatitudes, y estamos viendo la primera de ellas, ¿verdad? Ya habíamos hablado a la luz de Bible Hub, en otras veces hemos dicho, mire, Bible Hub es una plataforma en la cual usted puede encontrar la Biblia en muchos idiomas. Se puede ver no solo en inglés, sino en español y en otras lenguas. Pero sí tengo que destacar algo importante. Al ir revisando, encontraremos que las traducciones, o digamos, el mayor número de traducciones en cuanto a idiomas es más vasto en el idioma inglés. Es decir, vamos a encontrar más versiones de la Biblia traducidas al inglés o bajo la autoría, digamos, de cierta casa o cierto traductor. A diferencia del español, que sí hay varias, pero son menos cuando las comparamos en cantidad con lo que vendrían siendo las versiones en inglés. Destacamos que de pues la mayoría de versiones comienzan igual, comienzan con la misma frase, "Blessed are the poor in spirit", que de acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento, podemos traducirlo como bienaventurados los pobres en espíritu, o bien como felices los pobres en espíritu, dichosos los pobres en espíritu, o benditos los pobres en espíritu, ¿verdad? Podría ser cualquiera de esas traducciones. Si examinamos, ya habíamos hablado que la New Living Translation es diferente. Les decía que a mí me gusta en particular porque separa lo de poor y lo de spirit. No mete a lo de pobre de espíritu, sino que se queda como pobre y que se da cuenta, ¿verdad?, de su necesidad de Dios. Pero si vamos revisando el resto, todas comienzan con Blessed are the poor. Podemos pasar por la English Standard, por las Vivian, por las King James, las New American Standard. Todas comienzan con Blessed are the poor. Hasta que llegamos a lo que sería la Amplified Bible. La Biblia amplificada, como su nombre lo indica, y de hecho de esta hay una versión en español y una versión en inglés. Tiene encerrado entre estos corchetes como una explicación de los traductores del contexto de la palabra que se está utilizando. En aquellos casos en donde es necesario explicar el contexto de ese término. Entonces pueden ver que aquí Blessed aparece, precisamente Blessed aparece como uno de ellos, aparece como lo que vendría siendo una definición. Nos dicen en este caso, spiritually prosperous, happy to be admired. Okay. Nos están diciendo que esa palabra que podría quizás traducirse como benditos, digamos, si nos quedamos con la primera traducción, benditos, eh, significaría que son los espiritualmente prósperos, que son Yuca, happy, es decir, que son felices, hablarle a la yuca. que son dignos de admiración. Por eso nos dice to be admired. Es decir, podemos admirar a estas personas en ese sentido. Luego nos dice are the poor in spirit y nos explica que es poor in spirit. Nos dice those devoid of spiritual organs. Aquellos que no padecen o no tienen, ¿verdad? Arrogancia espiritual. Eso ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Habíamos dicho que pues los pobres en espíritu no se refiere a que no tienen riquezas materiales, sino que carecen, ¿verdad? Podríamos verlo, eso de voy como carecer de arrogancia espiritual, ¿verdad? Y ya explicábamos, bueno, carecer de arrogancia espiritual es pues el hecho de, bueno, un arrogante en términos espirituales es aquel que reniega de Dios, ¿verdad? Aquella persona que dice que Dios no existe, que eso es puro cuento, ¿verdad? Que
en cierta forma, si lo queremos ver así, por ejemplo, el movimiento ateísta, ¿verdad? Es un movimiento espiritualmente arrogante. Bien, pero bueno, dejémoslas ahí. Luego dice, those who regard themselves as insignificant. Aquellos que se consideran a sí mismos como insignificantes. Entonces, pobre, ¿verdad? Nuevamente, porque a veces solemos por costumbre o tradición decir, ah, Jesús dijo que son bienaventurados los pobres. Bien, bueno, he escuchado incluso de personas tener la idea, ¿verdad? O plantear la idea, ah, no, es que el evangelio se hizo para los pobres, no se hizo para los ricos, porque así el pobre puede tener esperanza en una vida venidera y que allá le va a ir bien. Y se basan quizás en la misma Biblia, ¿verdad? En la historia de Lázaro y el rico de donde dice que Lázaro era un murió pobre, el rico fue rico, murió rico y que luego se encuentran más adelante en lo que sería el Seol, ¿verdad? Y que Lázaro está de un lado siendo consolado y del otro lado está el rico sufriendo tormentos. Pero bien, como planteando la idea, bueno, el que es rico acá va a renegar de Dios, la riqueza le va a hacer apartarse de Dios y en el futuro va a terminar, digamos, en el infierno, pero la persona que es pobre, pues su pobreza lo hace acercarse a Dios y va a terminar en el cielo, pero eso es un punto aparte. Esto lo que se está refiriendo es a tenerse a sí mismo como alguien insignificante, debemos de verlo como aquella persona que reconoce que sin Dios no es nada, que puede tener muchas cosas materiales, pero que son regalos que Dios le ha dado. Bien, al final nos dice, for there is the kingdom of heaven, para ellos es el reino de los cielos. Both and now and forever. Interesante, porque acabamos de tocar el punto. Pareciera que en el más allá, en la otra vida, tendríamos, de hecho, si cumplimos con la condición de ser pobres en espíritu, pareciera que vamos, hay una traducción incluso que dice, heredarán el reino de los cielos. Y lo plantea, es como que va a ser más allá en un futuro lejano, pero esta nos aclara que es both now and forever. Asimismo, ahora y para siempre. ¿Y por qué debemos de verlo así? Porque recordemos que cuando Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros, a ser crucificado en la cruz, convertirse en pecado y ser nuestro Savior, ser nuestro Salvador, desde ese momento, desde el momento que él comienza a predicar el sermón del monte, el reino de los cielos se estaba instaurando ya acá en la tierra. Es más, desde que Juan el Bautista comienza a predicar, Juan el Bautista siendo una especie de heraldo o anunciador, digamos, de Jesucristo, viene y comienza a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué se refería? A que Jesús encarnado había venido a establecer el reino de los cielos, y el reino de los cielos no pensemos que es algo que está muy lejos o muy distante, no, ya está entre nosotros. Cuando hablamos de estas cosas es porque este reino ya existe. Y claro, va a haber un reino venidero que va a ser pues ya el reino milenial, pero que es ya otra parte o una segunda fase, ¿verdad? Entonces, nos quedaríamos hasta acá con esta idea, ¿verdad? De lo de Blessed y lo de Poor in Spirit. Ok, well, vamos a la clase de hoy. Les compartiré los siguientes dos documentos que voy a mostrar ahorita. Este es el que vamos a ver el día de hoy. Tenemos 25 Illustrated English Idioms. Este tiene 25 idioms de los más usados y están ilustrados y está una explicación de cada uno de ellos, ¿verdad? En ese que está acá. Lo van a ver, digamos, por acá. Tendríamos un ejemplo ya con el idiom, el meaning, una imagen que trata como de ilustrarnos, ¿verdad? Darnos una idea de qué es y ejemplos. Este es uno de los que vamos a estar trabajando y el otro que les compartiré, este se llama Essential Idioms, idiomas esenciales. Este sí tiene bastantes, no están ilustrados, solo está, digamos, el significado de algunos de ellos
y una oración, ¿verdad? De ejemplo de cómo utilizar, ¿verdad? Así que vamos a ir revisando ambos, ¿verdad? Para tener claro, este segundo de los Essential Idioms está mucho más completo, tiene bastantes, algunos que ya los vimos con lo de la food y otros que no los hemos tocado para nada. La verdad es que este tema da para más, pero no podemos detenernos mucho en él, ¿verdad? Porque si lo viéramos por topics, podríamos sacar idioms de la comida, ya los vimos, pero podemos sacar de los animals, podemos sacar del human body, podríamos sacar de los, incluso de algo que diríamos, bueno, y de eso hay idioms, sí, hay idioms hasta de las estrellas o de los astros celestiales. Entonces, hay de todo, ¿verdad? En esta parte, pero vamos a centrarnos en los que consideramos como los más principales o de uso más frecuente. Bien, vamos a ir a este primero, el que tiene los 25. Bien, el primero puede ser a man o a woman. Puede ser con hombre o con mujer, ¿verdad? Y se utiliza como a few words, a few words. Este lo tenemos en español, o sea, es igual en inglés y es igual en español. La traducción literal sería como un hombre o una mujer de pocas palabras, ¿verdad? Entonces, a man or maybe can be a woman. A few words is a person who does not talk a lot, only when he or she has something important to say. Bueno, esto es cuando alguien, ¿verdad? Habla muy poco o cuando no es muy platicón, ¿verdad? Cuando vemos que alguien no es muy platicón, pero importante, ¿verdad? Importante. Eh, Siempre dicen o cuando abren la boca, ¿verdad? Es porque realmente tienen que algo importante que decir. Eso es por eso de pocas palabras. Lo poco que habla es muy atinado o es porque va a decir una realidad, ¿verdad? O algo muy crudo. Entonces tenemos acá que por lo general es una persona quiet, es alguien que muy tranquilo y que le gusta más escuchar, ¿verdad? Son personas que les gusta más escuchar. Tenemos ejemplos. Dice, my father isn't shy at all. He's just a man of few words. Como a veces esto se puede confundir con alguien que sea shy, es decir, que sea tímido, que no le guste, como que tenga como que sea un poco introvertido. Por lo general, estas personas se confunden con lo introverted, con los introvertidos. Entonces, por eso dice, hey, mi padre no es penoso, no es tan penoso al fin de cuentas, at all, al fin de cuentas. Es solo un hombre de pocas palabras. Entonces, se da a entender que es alguien que habla solo cuando es necesario, cuando es importante hablar. Eh, bueno, ya que estamos tocando esto, no lo sé, ¿verdad? No lo sé si quizás me equivoque, pero por lo menos por ahí recuerdo haber escuchado una estadística que dice que los mens, ¿verdad? En un día el hombre promedio utiliza alrededor de 200 palabras, me parece, si no estoy mal. Como 200 palabras dice un hombre en un día promedio, supuestamente. No, pero es 2000 son, 2000, 2000, son 2000 palabras al día. Eso es lo que un hombre hilvana, digamos, en un día de trabajo, un día normal. Pero decía esa cosa que escuché, que la mujer promedio en un día usa cerca de 30.000 palabras. Entonces pareciera como que la balanza se inclina más, ¿verdad? Y como que las mujeres son más platiconas, pero no es algo que siempre sea así, siempre hay excepciones, ¿verdad? Hay algunas mujeres que son muy calladas, muy reservadas. Bien, luego dice, I prefer to be with a man of few words than with someone who enjoys listening to him talk all day. Dice alguien, bueno, yo prefiero estar con un hombre que sea de pocas palabras, que con alguien que disfruta solo escucharse a sí mismo y todo el día, ¿verdad? Eso es como cuando encontramos a alguien que no para de hablar y de hablarnos cosas y no presta atención. My grandfather loved you. He is a man of few words, but his smile made his feeling for you very clear. Bueno, este tiene que ser un nieto, ¿verdad? Un nieto seguramente. Mi abuelo
te amó, ¿verdad? Pero él era un hombre, ¿verdad? Fue un hombre de pocas palabras. ¿Verdad? Sus sentimientos los mostraba a través de una sonrisa. My dad won't shut up, but my mother, a woman, is a woman, or my mother's a woman, a few words. Mi papá nunca se callará, ¿verdad? Pero mi madre es una mujer de pocas palabras. Y ahí hay otros ejemplos más, pero creo que ya con esos lo tenemos claro de qué va este idioma. A man or maybe can be a woman. Ok, vamos al siguiente. Este es a needle in a hay stack. Hay stack. A needle in a hay stack. Bueno, este está en español. Este está en español y es aquello de hallar la aguja en un pajar. La aguja, encontrar una aguja en un pajar. Nos dice something that is very difficult to find, especially because the area you must search is so large. Se usa pues para esto que pues tenemos algo muy difícil de encontrar o que hay que buscar, porque eso no solo tiene que ver con las cosas físicas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando trabajamos con una computer o trabajamos con muchos files, con muchos archivos y tenemos que buscar un archivo entre miles de archivos, pues también se convierte a needle in a high stack. Bien, este lo hemos usado en español, ¿verdad? Y pues creo que no tiene mucho que explicar porque es igual. Así que ahí tenemos algunos ejemplos. Dice, I look everywhere from my earring at the beach, but it was like trying to find a needle in a high stock. Estuve buscando. Y vayan notando en estas oraciones. Miren, ahí pasado, ¿verdad? Looked, pasado, everywhere, por mis aritos. Por mi arito, dice, at the beach. It was, pero fue, otra vez pasado. Like trying to find, pero esto fue como estar intentando buscar una aguja en un pajar. Bien, ahí lo dejaríamos. Hay más ejemplos. Los voy a compartir para que los puedan leer, ¿verdad? Pero ya tenemos una idea bastante general con ello. Vamos a ver one more. Dice, a news for something. A news for something. Ok, tener nariz para algo. También quizás en español es como tener bueno, normalmente lo usamos nosotros como tener olfato, por ejemplo, para los negocios. Es algo relacionado a la nariz, a la nariz y a su función. Entonces, dice, to have a talent or ability for finding or recognizing something. Este no necesariamente tiene que ver con los negocios, pero sí con esas personas que tienen algún tipo de intuición, esa habilidad que les hace como adelantarse a lo que ocurrirá o a lo que puede pasar. Entonces, hay un ejemplo. You have a good news for bargains whenever we go to shop. Tienes un buen olfato, podría ser otra forma de traducir esta. Cuando vamos de compras. I don't know, my mother has a news for knowing when I skip class and she won't decide to tell your mother if we're absent. No lo sé, le dice un chico en el que está en el high school. My mother has a good news for knowing. Mi mamá tiene una buena nariz, un buen olfato, podríamos decir en español, para saber cuándo me zafé, cuándo me escapé de alguna clase. Entonces, por ahí va esa idea. Tener un buen olfato para algo preciso, ¿verdad? O bueno, nosotros lo usamos como olfato para los negocios más que todo, pero se refiere a eso, ¿verdad? A la capacidad de oler, de detectar con la nuz las cosas que están sucediendo. Bueno, este tendría que ver con una parte del cuerpo, ¿verdad? Ya si los vamos clasificando, miren, este, por ejemplo, pues tendría que ver con man and woman. Este tendría que ver con una needle, es decir, con una aguja. Y este tiene que ver, pues, con lo que sería una part of the body, como la noose. Este es a bad hair day, a bad hair day. Eso tiene que ver con el pelo.
A bad hair day. Bueno, ese puede tener dos significados. Maybe a bad day when many things seem to go wrong. Cuando tenemos un mal día, es como tener un mal día de cabello. Así se dice esta expresión, un mal día de cabello. Posiblemente creo que de esta no vamos a tener una traducción como literal al español, ¿verdad? Una que coincida como las dos previas que hemos visto, que hay uno en español. Pero esto es cuando nos ha ido mal, ¿verdad? Y parece que nos va a ir peor, ¿verdad? Cuando hemos tenido un mal día. ¿Verdad? Nosotros decimos a bad day. Bueno, eso lo entendemos, pero a bad hair day es como decir que, o el idioma, digamos, viene de la idea de cuando nuestro pelo no tiene arreglo, ¿verdad? O cuando se nos ha enredado, ¿verdad? Cuando se nos ha enredado el pelo y no hay forma de arreglarlo. O bueno, las señoritas quizás me entenderán mejor, ¿verdad? En este idioma, si usan el pelo largo, es como cuando no les agarra puesto. Por más que se echan cosas, no les agarra puesto. De allí viene la idea. También puede ser a day when you can't style your hair well and this made you feel unattractive. Ahí vamos a ese punto. Ya, cuando se usa esto puede ser porque tengo el famoso frizz, ¿verdad? Me he dado frizz en el cabello y no me agarra puesto. O posiblemente no pude planchármelo, no pues lo pude pistolear y el pelo pues lo tengo hecho una bola y no me veo bien. Por ahí pueden ir este idioma. Y tenemos ahí unos ejemplos. Yesterday my mom was having, miren, was having. Ya pueden ir identificando y pueden ver por qué era importante antes de irnos a estos temas, ir viendo lo que serían los diferentes verbal tenses. Was having a bad hair day, so I decided to wait to show her my report card this gift. Bueno, literalmente, ¿verdad? Mi mamá estaba teniendo un mal día de cabello. ¿Qué es esto? Pues que le había ido mal. Así que decidí mejor esperar para mostrarle mis notas. ¿Por qué? Porque eran malas notas, si no eran buenas, si hubieran sido buenas, se los hubiera enseñado en el momento, pero significa que es cuando las cosas van mal y parece que van a ir de mal en peor. O sea, ya tuve un día malo y otra noticia. Es como cuando aquí decimos o usamos lo de la cereza del pastel, que por ejemplo, ese en español solemos usarlo como de una manera, no sabría decir si irónica o sarcástica, pero de una de las dos maneras, pero cuando a alguien le ha ido mal y dice, mira, y la cereza del pastel fue que me pasó esto, como quien dice, para acabar de rematar, sucedió esto. Por ahí va el Bad Hair Day en el primer mini. Bien, vamos a ir a otro más, ¿verdad? Vamos a ir ahora al Backseat in or into. Backseat in or into. Literalmente es como estar empacado, metido en una caja. Eso vendría siendo lo literal, como que me empaqué en una caja. Eso puede ser un sentimiento, dice, de sentirse restringido o bien estar limitado, ¿verdad? Por, por alguna situación, ¿verdad? Y que no tengo muchas opciones, ¿verdad? O sea, no tengo más forma de resolver. Es como cuando aquí solemos utilizar quizás la expresión, mira, es que estoy atado de manos. Por ahí vendría siendo esto de backs in o backs into. Puede ser con cualquiera de los dos. Y curioso, ¿por qué con los dos? Bueno, porque recuerden que el in, pues es cuando el objeto está dentro de la caja. Entonces es como que yo esté encajado, yo estoy en una cajuela de la cual no puedo salir. ¿Vea? O into, que es cuando el objeto se mete, como que me acabo de meter en ese problema y me siento de esa forma. Tenemos un ejemplo, dice Sandra felt, vean el pasado. Sandra felt backseat in after having her child because she couldn't afford childcare. Bueno, se sintió como en una caja, ¿verdad? Encajada dentro de una caja
después de tener 3 hijos, ya, porque no tenía o no podía darle los cuidados necesarios. Bueno, ahí tendríamos entonces esta idea de que no tengo opciones, no puedo hacer mayor cosa ante situaciones que se vienen. Backs in or backs into. Bien, vamos a uno más. Este es one ducks in a row. One ducks in a row. Y literalmente significaría eso. Es como tener lo que sería una fila de patos. Así, una fila de patos. Eso es el significado. Esto es to get well prepared or organize for something that is going to happen. En otras palabras, eso de tener los patos en una fila es como estar preparado, ¿verdad? O organizarme bien para un problema o para una situación que va a ser complicada. Tengo que estar listo, como decimos acá, a que esto no me caiga de golpe o a no recibir de un solo la pedrada. Bien, entonces es poner las cosas en orden. Creo que de este no hay uno que se pueda equiparar, digamos, al español ni traducirlo, ¿verdad? Es de esos que se hace complicado traducirlos, pero se refiere a eso, ¿verdad? Estar preparado para cosas malas que van a suceder seguramente. Bien. Tenemos ahí ejemplo, alguien dice, be sure to get your ducks. Eso tiene variantes porque depende a quién. Ese once es cuando lo dedico para mí. Pero si se lo voy a decir a alguien como un tú, entonces get your ducks in a row. Hey, pone tus patos en fila. Before you file for divorce. Antes de que vayas a divorciarte, o sea, que arregle sus papeles, que vea que contrate a un abogado, o sea que tiene que hacer un proceso y hay que ir ordenándolo. Hay otro más, dice, too bad you didn't have your ducks in a row before you quit your job. Alguien se metió en problemas porque se dejó de trabajar, le dijo al jefe, hey, no more, no more, I go from this job, I quit from this job, dejo ese trabajo, le dijo, ya no más, jefe, ya no lo aguanto. Viene un amigo y después que usted le anda prestando, le dice, but you didn't have your ducks in a row. Y no pusiste en orden antes de salirte del trabajo, te dejaste llevar por tu enojo, por tus emociones, y no pensaste en tener ya lo que ibas a hacer. Y hoy, you don't have money, y hoy no tenés dinero. Well, vamos a ver otro más. Tenemos la hot potato, ese ya lo vimos, ya sabemos qué significa, así que no nos vamos a meter mucho con eso. Pero como pueden ver, estos toman de muchas cosas, ¿verdad? Pero ese ya lo explicamos. To pass each other. To pass each other. Ok. Bueno, esta está graciosa la imagen, ¿verdad? La imagen. Nos dice, is a situation where two or more people talk about different subjects while believing they are talking about the same thing. Eso es casi siempre cuando nos confundimos. Cuando estamos hablando de algo y yo pienso que es lo mismo, o sea, pensamos que estamos hablando de lo mismo con alguien, o nos estamos refiriendo, ¿verdad? A una persona, y pensamos que es la misma persona de la que estamos hablando, pero resulta que no. Por eso nos ponen la ilustración de un dog y de un cat, y que sus sonidos onomatopeicos son muy diferentes. Es imposible que un dog y un cat se pongan de acuerdo. Entonces, eso de como estar hablando, ¿verdad? Estar hablando entre nosotros, ¿verdad? Eso es como cuando venimos y queremos mm, hay un malentendido, digamos, hay un malentendido en ese email, porque hay un malentendido entre lo que queremos expresar. Veamos los ejemplos, dice,
Robert and Kitty had a tendency to talk past each other. Bueno, nos están queriendo decir con esto que ellos tienden a confundirse cuando hablan, pero no que hablen, digamos, de sí mismos, sino que están hablando de un tercero. Tenemos otro ejemplo, dice, in American politics, the left and the right simply talk past each other without having any real dialogue. Ok, en la política americana, la izquierda y la derecha, ¿verdad? Siempre hablan, ¿verdad? Hablan pasando uno del otro, así sería. Pero hablar pasando uno del otro significa que no están hablando de lo mismo, sino que cada quien se va por su rama, decimos nosotros. Hay otro ejemplo. I know my parents' marriage is going to end in a divorce. They constantly talk past each other. Nunca dice, yo sé que el matrimonio, ¿verdad? De mis padres iba a terminar en un divorcio, porque constantemente están hablando, pasándose el uno al otro. Pero ¿qué significa eso? Que no están de acuerdo, que hablan de cosas diferentes, puntos de vista diferentes. Y de ahí vienen muchos malos entendidos. Entonces, este es el idioma de los malos entendidos, de cuando hablamos, cuando no hay, digamos, una buena communication, no hay una buena comunicación entre los dos que están platicando, conversando de alguien o sobre temas, ¿verdad? O sobre temáticas que asumiríamos que son comunes, pero no. Bien, vamos a ver una más. A Little Bird Told Me. Este sí, lo tenemos en español. Y tiene que ver en este caso, con un animal. Y es cuando nosotros decimos, un pajarito me contó. A little bird told me. Un pajarito me contó. This used to say that you got information for someone, but you're not going to say who that person is. Entonces dice, bueno, este idioma, ¿verdad? Lo vamos a usar para lo mismo que en español. Para decir, hey, yo sé algo, I know something, yo sé algo, somebody tell me, alguien me dijo, pero me resguardo, va a quedar anónimo. Entonces a ese lo convertimos en el little bird, en el pequeño pajarito. Dice, guess what? A little bird told me that we are going a pop quiz today in Mrs. Green's class. Hey, adivina qué le dice, un pequeño pajarito me contó que vamos a tener un examencito, ¿verdad? En la clase de la señora Green. No quiero revelar quién me dijo eso. Entonces ahí usamos a Little Bird Told Me. Bueno, este lo hemos visto. Apple of my eye, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Aquella persona que es important or somebody that likes me very much. Alguien que me gusta mucho, que es muy importante. Ok, permítame, solo quiero ver cómo estamos con el time. Ok, nos queda todavía un poquito. Bien, vamos a pasarlo porque ya lo hemos visto. Ya habíamos hablado en lo de la food bank. Vamos a ir a otro. A ton of o ton of something. Una tonelada de o toneladas de algo. Entonces ya lo hemos visto, quizás en español sí existe, pero nosotros los salvadoreños creo que no lo usamos. No usamos mucho de esto. De hecho, yo recuerdo que, no me acuerdo quién es el cantante, pero recuerdo que había un cantante cristiano que sacó una canción que tenía que ver con las toneladas, y se llamaba algo así, toneladas de alabanza, algo así. Pero es una forma, pues, figurada para referirse a un gran peso de algo o que algo está en mucha cantidad. Aquí en el país, pues, el tonelaje, más que todo lo usamos quizás con los vehículos, ¿verdad? Con los medios de transporte, los vehículos, es donde más se usa quizás esta unidad. A ton is a unit of measurement that is used to weight and very heavy things. 1 ton is 2,000 pounds. Bueno, 2,000 libras, ¿verdad? 2,000 libras equivale a una tonelada. Entonces, el idiom is used to emphasize or exaggerate the amount of something. Enfatizar o exagerar la cantidad de algo.
se puede usar con cualquier cosa. Como pueden ver, ahí en el ejemplo dice, the good thing about this job is you make a ton of money. Bueno, eso me suena a las cosas que andan por ahí, un montón se ha puesto de moda hoy una de esas estafas piramidales. Pero yo recuerdo que hace unos días alguien me dijo, no voy a decir el nombre, no quiero que quede el nombre evidenciado, ¿verdad? Pero andaban hablando de ahí de una cosa que comienza con G y que está en inglés, ¿verdad? Y que termina con T. Pero la cuestión es de que me decía, ¿y crees vos que eso? No, le dije, ¿cómo vas a creer eso? ¿Cómo se va a creer eso? O sea, no vayas a meter dinero en eso. Y gracias a Dios no me hicieron, no me hicieron caso de no hacerlo. Vea, pero eso suena a ton of money, vea, vas a hacer toneladas de dinero. Vea, montones de dinero, diríamos quizás nosotros acá. Pero significa eso, que es too much. Hay otro ejemplo por ahí que dice ton of makeup, por ejemplo, toneladas de maquillaje, que es un montón de maquillaje. Bien, acá nosotros usamos una expresión un poco vulgar, vea, que comienza con V, vea, para eso, vea, pero eso es muy salvadoreño, no sería, digamos, un idioma así estandarizado para el español. Eh, Luego está, por ejemplo, a ton of sun, ¿verdad? Una tonelada de sol, o sea, recibir mucho sol. A ton of homework, mucha tarea, una tonelada de tarea. A ton of excuses, una tonelada de excusas. A ton of mayonnaise, una tonelada de mayonesas. No es literal, significa que le pone bastante, ¿verdad? De estas cosas. Bueno, yo creo que ahí queda claro con esto de tons o a ton of. Uh, Kicking. Okay, kicking is to start to operate, become effective, or to contribute to something. De este vamos a ver una canción, ¿verdad? Porque la otra semana les voy a compartir la playlist de los idioms. Pero por ahí vamos a ver una que se llama Alive and Kicking. Entonces, esto de kicking tiene que ver con la parte, ¿verdad? De que algo pues funcione bien, ¿verdad? Comenzar a algo y que sea efectivo. Literalmente es como patear algo, ¿verdad? Como patear algo. Y que funcione bien. Eh, por lo general, este idioma quizás viene más de los deportes, por su procedencia viene un poco de los sports. Bien,